3 historias de conductores de Didi en Ciudad Juárez que nadie ha podido explicar. Si alguna vez has pedido un Didi después de la medianoche, probablemente no pienses demasiado en la persona que va conduciendo. Ves un nombre, una fotografía, un automóvil, y nada más. Pero cuando la ciudad duerme, los conductores siguen trabajando. Recorren calles vacías, colonias silenciosas, avenidas donde durante minutos no se cruza ni un solo vehículo. Y con el tiempo comienzan a ver cosas que prefieren no contar. Porque cuando las cuentan, la mayoría se ríe. Esta noche te voy a compartir 3 historias ocurridas en Ciudad Juárez. 3 relatos atribuidos a conductores de aplicación. 3 experiencias que comenzaron como viajes completamente normales. Y terminaron convirtiéndose en algo imposible de explicar. Historia 1. La pasajera de Anapra. Carlos llevaba casi un año trabajando como conductor de Didi. Aquella noche estaba agotado. Había comenzado a trabajar desde la mañana y ya pasaba de la 1 de la madrugada. Pensaba desconectarse y regresar a casa cuando apareció un último viaje. Recoger pasajeros cerca del centro. Destino, Anapra. La tarifa era buena, así que aceptó. Cuando llegó observó a una mujer esperando bajo una lámpara. Vestía una sudadera gris, jeans oscuros, y parecía tener unos 30 años. Nada extraño. La mujer subió al asiento trasero. Saludó con voz baja, y comenzó el trayecto. Durante los primeros 10 minutos todo fue normal, hasta que Carlos notó algo en el espejo. La mujer estaba llorando, no hacía ruido, no sollozaba, simplemente tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Carlos dudó unos segundos. Finalmente preguntó, ¿todo bien? La mujer levantó lentamente la mirada. Parecía sorprendida, como si hubiera olvidado que alguien más estaba en el vehículo. ¿Usted también los ve? Carlos sintió un escalofrío. ¿A quién? La mujer observó por la ventana. A los que vienen detrás. Carlos miró por el espejo. No había nadie, solo oscuridad. Pensó que la pasajera estaba alterada. Tal vez había discutido con alguien. Tal vez estaba pasando por una situación difícil. Intentó continuar la conversación, pero la mujer ya no volvió a hablar. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Al acercarse a Anapra, Carlos recibió una llamada. Era otro conductor amigo suyo. Contestó usando manos libres. Hablaron apenas unos segundos. Cuando terminó la llamada miró nuevamente al espejo. Y casi frenó de golpe. El asiento estaba vacío. Completamente vacío. Carlos revisó los seguros. Las puertas seguían cerradas. El viaje seguía activo en la aplicación. Y el destino todavía estaba a varios minutos de distancia. Detuvo el automóvil. Encendió las luces interiores. Revisó todo. No había nadie. Lo peor ocurrió después. Cuando intentó cancelar el viaje. La aplicación marcaba que la pasajera seguía dentro del vehículo. Y la ubicación del destino continuaba actualizándose. Como si alguien estuviera esperando. Carlos decidió terminar el recorrido. Al llegar encontró una vivienda abandonada. Sin luces. Sin vehículos. Sin señales de vida. La aplicación finalizó automáticamente. Y segundos después apareció una calificación de 5 estrellas. La única que recibió aquella madrugada. Historia 2. El pasajero que no aparecía en la foto. Luis trabajaba principalmente de noche. Decía que era cuando mejor se ganaba. Una madrugada recibió una solicitud en el Valle de Juárez. Algo poco común, pero aceptó. Al llegar encontró a un hombre esperando. Parecía trabajador agrícola. Botas llenas de tierra, camisa desgastada, sombrero viejo. Subió al vehículo y saludó. Nada raro. Durante el trayecto hablaron bastante. El hombre comentó que trabajaba en la zona. Contó historias del valle. Habló de cosechas, de tormentas, de años difíciles. Era una conversación completamente normal, incluso agradable. Al llegar al destino el pasajero bajó. Agradeció el viaje y se marchó. Fin de la historia. O al menos eso pensó Luis. 2 días después ocurrió algo extraño. Mientras esperaba servicios revisaba la cámara interior instalada en su automóvil. Le gustaba conservar grabaciones por seguridad. Decidió revisar aquel viaje, y entonces descubrió algo imposible. En el asiento trasero no había nadie. La conversación se escuchaba perfectamente. La voz del pasajero estaba ahí. Pero el asiento permanecía vacío durante todo el recorrido. Luis observó el video varias veces. Pensó que era una falla. Pero no lo era. Incluso podía verse cómo giraba la cabeza para responder preguntas.
como si estuviera hablando con alguien. Alguien invisible. Lo más inquietante ocurrió cuando aumentó el volumen. Porque al final del viaje, justo antes de terminar la grabación, se escuchaba claramente otra voz. Una voz que no había escuchado aquella noche. Una voz grave, muy grave, que decía, todavía no le digas quién soy. Luis borró el video, y jamás volvió a aceptar viajes en esa zona después de medianoche. Historia 3. La llamada de Riveras. Esta es probablemente la historia más inquietante. Porque existe un registro real dentro de la aplicación. Marco había terminado su turno. Eran casi las 3 de la mañana. Estaba por desconectarse cuando recibió una solicitud desde Riberas del Bravo. El viaje era corto. Aceptó. Al llegar no encontró a nadie. Esperó varios minutos. Nada. Intentó llamar al usuario. Contestaron de inmediato. Pero no escuchó una voz. Escuchó respiración. Lenta. Pesada. Como si alguien estuviera muy cerca del teléfono. Bueno. Silencio. Va a salir. Silencio. Entonces escuchó algo. Muy lejos. Como un susurro. No pudo entenderlo. Repitió la pregunta. Y finalmente una voz respondió. Una voz femenina. Temblorosa. No venga. Marco creyó que era una broma. ¿Cómo? No venga. La llamada se cortó. En ese momento apareció una notificación. Pasajero acercándose. Marco observó la calle. Vacía. No había nadie. Entonces el contador de distancia comenzó a bajar. 20 metros. 15 metros. 10 metros. 5 metros. Como si alguien estuviera caminando hacia el automóvil. Pero la calle seguía vacía. 0 metros. La aplicación indicó. Pasajero a bordo. Marco sintió un escalofrío. Miró el asiento trasero. Vacío. Las puertas nunca se abrieron. Nunca. Apagó la aplicación. Encendió el vehículo. Y se marchó. A la mañana siguiente recibió un correo automático. Una evaluación de viaje. 5 estrellas. Y un comentario. Solo una frase. Una frase que todavía conserva capturada en su teléfono. Decía. Gracias por no esperar. Despedida. Quizás todas estas historias tengan una explicación. Errores tecnológicos, coincidencias, cansancio, o simplemente relatos inventados por conductores para asustar a otros. Pero quienes aseguran haber vivido experiencias similares afirman algo diferente. Dicen que cuando trabajas durante años en las madrugadas de Ciudad Juárez, empiezas a notar cosas, detalles que otros no ven, personas que aparecen donde no deberían estar, viajes que no deberían existir, y pasajeros, que tal vez nunca estuvieron ahí. Y ahora dime, si fueras conductor de Didi y recibieras un viaje a las 3 de la mañana, ¿aceptarías la solicitud? Taxi próximo Luna Ojo. Fin.